Muy bien, fíjense, no hemos hecho nada más que realizar suma de axiales y suma de momentos. Luego le aplicamos el factor de reducción de resistencia, que si revisamos un poquito el ACI, recordemos que es un factor de reducción de resistencia para momento, fuerza axial o combinación de momento y fuerza axial. En este caso es una combinación de momento y fuerza axial. Por lo tanto, se aplica a ambos. Se aplica tanto al momento, el momento que teníamos de acá, 25 y fracción, lo multiplicamos por el 0.753, que lo tenemos por acá, y me da ese valor. En el caso del axial, que teníamos un valor, fíjense, de 148, lo reducimos y me da 112. Muy bien. Ese fue nuestro segundo punto del diagrama de interacción, que no fue nada más que calcular el eje neutro, la profundidad del eje neutro, la altura del bloque de compresión, calcular los esfuerzos, las fuerzas de compresión o tracción, calcular el factor de reducción, calcular el ángulo θ, el área del concreto, el día del centro de gravedad, la compresión del concreto, la suma de axiales, la suma de momentos y aplicar el coeficiente de reducción. Hacemos lo propio para flexión pura. Y para llegar a flexión pura, ¿qué es lo que debemos hacer? No nos olvidemos que flexión pura es justo en este punto. El diagrama de interacción se grafica en el eje de las Y, se grafica la carga axial. Y en el eje de las X se grafica el momento reducido. Carga axial reducida y momento reducido. Entonces fíjense que el axial es 0 y el momento, este punto me representa flexión pura. En este punto tendría una viga. Si yo apunto hacia arriba tendría una columna. Si apunto en diagonal tendría un elemento en transición. Y si apunto hacia abajo tendría un tirante. Vamos a explicar un poquito más adelante todo esto. Entonces, para calcular el momento de flexión pura, fíjense, efectivamente el axial es 0. Entonces, yo tengo que iterar de forma tal que la carga axial que está programada, esa carga axial me dé 0. Entonces obtengo esa carga axial 0. Fíjense, si yo cambio este valor, vamos a cambiarlo acá, vamos a cambiarlo a 12 nada más. Fíjense, miren, tengo una pequeña fuerza compresiva. Vamos a volver atrás. Claro, itera, recalcula los esfuerzos, etcétera. Y tenemos la carga axial 0 y tenemos para esa carga axial 0 un momento. Podemos hacer esto varias veces. Podemos calcular un siguiente punto que va a ser un punto de falla frágil. Un punto de falla frágil. Este punto de falla frágil va a ocurrir cuando superemos la profundidad balanceada del eje neutro, ¿no? Todos los valores superiores al eje neutro me van a dar coeficientes phi de 0.75, donde va a primar el compression limit. Entonces, fíjense, hacemos el cálculo, verificamos, efectivamente 0.75, ¿no? El valor es menor al 2 por mil, es entre 0 y el 2 por mil, tengo 1 por mil, estamos en compresión. Recuerden la gráfica esta, ¿no? Entre el 0 y el 0.2 por mil, la mitad sería 0.1 por mil, estamos en un sector donde domina la compresión, ¿no? Entonces, ahí tenemos el 0.75, realizamos los cálculos, fíjense, son cálculos reiterativos. Tenemos el momento reducido, la carga axial reducida. Vamos a tener una falla dúctil
en realidad ni siquiera dúctil. Fíjense que antiguamente se mencionaba el término dúctil siempre y cuando sea menor a la cuantía balanceada. ¿No? Hay alguna expresión del 0,75 de la cuantía balanceada. Bueno, en realidad vamos a tomarlo como una zona en transición. Fíjense, le damos un valor menor a la balanceada, que si mal no recuerdo era 25. Tenemos 20 por acá. Y claro, calculamos el valor phi, y ese valor phi está entre 0,75 y 0,9, 0,8. Este es un valor intermedio, es una zona de transición. Ahí tenemos la zona de transición. Calculamos el momento reducido, calculamos el axial reducido. Podemos calcular algún punto adicional, fíjense, con un eje neutro pequeño. Y con ese eje neutro pequeño me da que domina tensión, que domina tensión o flexión. Entonces vamos calculando los valores del momento reducido, vamos calculando el axial reducido, y fíjense, vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicarle una altura del bloque de compresión de 50 centímetros. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos los esfuerzos, fíjense, todos los esfuerzos están con signo positivo. Todos están con signo positivo. Quiere decir que toda la sección ha llegado a comprimir. Toda la sección está comprimiendo. Y eso de forma gráfica se representa de la siguiente manera. Fíjense que la compresión del elemento ahora es total. Por lo tanto, la altura del bloque de compresión llega ¿hasta dónde llega? Hasta aquí. La altura del bloque de compresión ha llegado hasta acá. Entonces, ahí puedo obtener las deformaciones unitarias que están todas en compresión. Todas están en compresión. En realidad tenemos que llevar esas. Fíjense, esto deberíamos llevarlo hasta el borde. Etcétera, ¿no? Ahí. Y lo propio estas. Fíjense que todas las fibras están comprimidas. Entonces tenemos todos los elementos en compresión. Tenemos todos los elementos en compresión. Entonces, se nos va a presentar un fenómeno bastante interesante cuando realicemos la sumatoria de momentos. Antihorario positivo, 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 positivo. Y fíjense que estos elementos ahora me dan un sentido horario, que sería negativo, negativo, negativo. ¿No? Lastimosamente, eso no lo podemos apreciar en el MATLAB, por lo cual vamos a ayudarnos de una Excel para ver eso un poquito más adelante. Y bueno, tenemos compresión pura, por lo tanto está aplicando 0,75. Fíjense que esta deformación neta de la fibra más traccionada debería ser exactamente 0. Y la programación todavía nos admite y nos da 0,75. Hay que tener cuidado de calcular el valor absoluto de esta expresión para obtener los valores correctos siempre. Entonces tenemos todos los elementos están en compresión. Calculamos, fíjense que la carga axial es bastante elevada, mucho mayor que la carga axial original, que es la que me limita el código. El código me limita porque si tenemos una rotura de una columna a compresión, es una rotura frágil. La rotura de una columna es una rotura muy frágil, donde podríamos tener el colapso inesperado, ya sea en este caso del puente o de una edificación. Por eso la reducción del coeficiente es tan severa. La reducción a compresión pura es de 0,75 porque es una falla sin aviso, es una falla frágil, mientras que la reducción para vigas y elementos en tensión
es de 0,9 dado que una viga va a deformarse mucho antes de colapsar, mientras que la columna no, la columna va a tener una falla frágil, súbita, repentina, ¿no? Entonces la reducción es muy drástica. Fíjense que la columna mecánicamente me aguanta prácticamente 415 toneladas, fíjense, 415, y el código me limita con esos factores de 0,75, 0,8, etcétera, etcétera, me limita hasta 258. Entonces, para no excederme nunca de la capacidad máxima de la columna, ¿no?, sacamos esta programación y limitamos hasta este valor. O sea, escoge el axial reducido y lo compara con el primer punto o el punto cero, la carga axial. La carga axial, la condición de carga axial pura, ¿no? Vamos a ver si teníamos... Ahí tenemos la condición de carga axial pura. Ok, perfecto. Muy bien. Fíjense, otro dato interesante en este último punto de 58 es el centroide. Fíjense que el centroide es prácticamente cero. Como la altura de bloque de compresión ha alcanzado toda la columna, el centroide coincide plenamente con el centro de gravedad de la columna. Por lo tanto, esa diferencia de centroides es cero. No tiene aporte en lo que respecta al momento la compresión del concreto, ¿no? Y para calcular tracción pura no tenemos nada más que hacer, es que multiplicar el A0 por la fluencia por el coeficiente de reducción en tensión, que es de 0,90, ¿no? Y para ese tirante, para esa tracción pura, el momento viene siendo 0. Si graficamos un poquito esto, los puntos, miren, los tenemos por ahí. Estamos familiarizados con el diagrama de interacción, viene, hace esto, baja, tenemos un punto balanceado y llega hasta el tirante, ¿no? Si ejecutamos una rutina en Excel, fíjense, tenemos los 258, podemos ir comprobando cada uno de los valores. Vamos a hacerlo rápidamente. Miren, la carga axial 258, el primer punto que era para falla balanceada teníamos 112 y 19,56. Vamos a ver. $112 y 19,56. Vamos a ver. 112, 19,56. Para flexión pura, fíjense, tenemos 14,99,3. Y el reducido de 13,49. El reducido de 13,49, 13,50. Y así sucesivamente. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí la Excel me permite comparar lo siguiente. Revisemos el gráfico y habíamos dicho que este elemento me genera un momento antihorario positivo, antihorario positivo, antihorario positivo, antihorario positivo, antihorario positivo. Pero este elemento me genera un momento horario negativo y eso aparece justo por acá, ahí, por ahí. Y si reviso el último punto, 258 y 1,89, vamos a ver.
258 y 1,89, efectivamente. ¿No? Entonces, fíjense, en esta hoja, diagrama de interacción de columna circular según ACI 318 del 2008 y HSOLR-FD del 2017, bueno, hay que hacer una pequeña aclaración. El 2008 y el 2014 son los coeficientes de reducción, que es lo que va variando, son prácticamente los mismos. Fíjense, son exactamente iguales. Donde sí existe alguna variación era en el 2002, que había una reducción un tanto menor. Bueno, fíjense, ahí lo tenemos. Entonces, para el ACI y el HSOLR-FD se ha graficado lo siguiente. El diagrama de interacción generalizado es el que viene en morado. Y si nosotros obtenemos, con la ayuda del CSI Call, el diagrama de interacción, y le pedimos que me tabule, fíjense, vamos desde menos 75.98 hasta 222. Desde menos 75.98, bueno, aquí esto continúa hasta 222, ¿no? Entonces, los puntos de color rojo son los que calcula el diagrama de interacción, el CSI Call. Fíjense la convergencia en este punto, en esta recta, en la zona de tirante de tracción pura, ¿no? Coincide plenamente, ¿no? Si bien existen variaciones, son mínimas, probablemente atribuibles a la no actualización del 2002 al 2005, donde hay una leve variación. Esos coeficientes de reducción son un tanto menores, probablemente por eso hay esas pequeñísimas variaciones, ¿no? Y los puntos con estrella, fíjense que tenemos por acá, son lo que hemos calculado manualmente, entre comillas, tanto con el Excel como con esta memoria de cálculo. Fíjense que es una memoria de cálculo paso a paso, ¿no? Una memoria de cálculo paso a paso que detalla la obtención de cada uno de los puntos del diagrama de interacción. Se pueden calcular muchos más, pero bueno, ahí ven que con la ayuda de algo de programación, fíjense, algo de programación, se puede obtener ambos diagramas, el diagrama para HSOLR-FD y el diagrama para ACI 318 del 2008 al 2014, ¿no? Fíjense. Muy bien, entonces vamos a ver la importancia del diagrama de interacción. Nos permite verificar columnas, en una zona de transición, por ejemplo, vigas inclinadas. Nos permite verificar vigas propiamente dichas que vendrían en este eje. Repito, la columna se verificaría en ese sentido. ¿Cómo se utiliza el diagrama de interacción? Si yo tengo un punto que está dentro del diagrama de interacción, el elemento satisface las comprobaciones del código. Si el punto está fuera del diagrama de interacción, no satisface las condiciones del código, por lo tanto tengo que ampliar sección, tengo que aumentar armadura o una combinación de ambas, ¿no? Entonces fíjense, los elementos comprimidos van a estar por acá, por acá, por acá. Las vigas o elementos en transición van a estar por este sector de la falla balanceada, tanto para abajo, ¿no? Las vigas van a estar en ese sentido. Si yo quisiera calcular una viga propiamente dicha, lo que tengo que hacer es calcular este valor exactamente del diagrama de interacción y puedo saber cuánto es capaz de soportar la viga o darme un margen interior, cosa de que nunca tenga problemas. Y un tirante propiamente dicho, ¿no? Donde se desprecia por completo la tracción que es capaz de resistir
el concreto. Eso lo expresa tanto el código de hormigón como el de puentes del HTLRFD. Entonces no es tan recomendable realizar tirantes de columnas porque el hormigón puede ser susceptible a fisuración. Pero bueno, ahí tenemos las aplicaciones. Repito, de una columna, de una viga o un elemento en transición, un elemento inclinado, una viga propiamente dicha y un tirante, ¿no? Espero que esta información les sea de utilidad. Si te gustó el material compartido, te invito a adquirir el siguiente curso que les voy a presentar. El curso se llama Análisis y Diseño de Infraestructura de Puentes según HTLRFD, ¿no? Donde se ve una pequeña introducción al MATCAD-Prime, análisis y diseño de puente alcantarilla, diseño de muros de contención en voladizo o cantilever, diseño de estribos de puentes con fundación directa según HTLRFD, diseño de estribos de puentes sobre pilotes según HTLRFD, un modelo en SAP y Bridge para determinar descenso de carga, diseño de viga cabezal, diagrama de interacción de columnas, fíjense que hemos visto en detalle, diseño de fundación directa de puentes según HTLRFD. Bueno, el instructor, mi persona, ingeniero Humberto Fernández Serrano, máster en Ingeniería del Hormigón por la Universidad Politécnica de Valencia, docente de hormigón armado 1, hormigón armado 2, puentes en la Universidad Tecnológica y en la Universidad Loyola, docente del módulo 3 del Diplomado de Puentes en la Universidad Tecnológica. Y nada, vamos a ver un poquito más. Les explico rápidamente, fíjense, pueden adquirir alguno de los siguientes planes, un plan básico, un plan estándar y un plan premium. El plan básico tiene solo videos pregrabados, el plan estándar tiene videos pregrabados más memorias de cálculo en PDF y planos, y el plan premium cuenta con los videos pregrabados, memorias de cálculo, planos, memoria de cálculo en formato PTC MATCAD-Prime. Ahí tienen los valores en las oficinas, el correo electrónico. Bueno, aquí un poquito de las aplicaciones que se puede tener para puentes. Fíjense, un adelanto, un pantallazo del puente alcantarilla, tema de muros de contención en cantilever, los estribos sobre pilotes, un poco de descenso de carga, viga cabezal, diagrama de interacción que se ha mejorado como hemos visto, y el tema de la fundación directa. Bueno, fíjense que adicional al curso que hemos dictado en primera versión el año pasado, más o menos por estas fechas, más o menos en marzo, de marzo a abril, justo el año pasado, dictamos la primera versión. Adicional a lo que contiene el curso, les ofrecemos los siguientes regalos. Para acceder a 3 regalos especiales, realiza el pago a uno de nuestros planes Tridesur, busca nuestra página en Facebook Tridesur Diseño Estructural, dale me gusta y accede a lo siguiente. Número 1, la memoria de verificación estructural de un puente losa. Esto es un adelanto al curso de superestructura de puentes. Esto en formato MATCAD-Prime solo para el plan Premium. Segundo regalo, libros destacados sobre estructuras en formato PDF. Esos libros destacados están en una lista, fíjense, con autor, número de página, título, etc. Son alrededor de 130 y pico libros. Son alrededor de 130 y pico libros, bastante interesantes. Para cualquiera de los planes, esos libros destacados sobre estructuras van como regalo si accedes a uno de los planes y le das me gusta a la página Tridesur Diseño Estructural.
Y fíjense esto, diagramas de interacción generalizados de columnas circulares y rectangulares en PTC Matplotlib solo para plan Premium. El plan Premium va a tener acceso a esta planilla. Fíjense que las planillas cuentan con capturas de la norma. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos que realizar el detallamiento de columnas que son sismo resistentes? Bueno, nada, o sea, todas las capturas, deducciones y demás para poder obtener el diagrama generalizado de columnas circulares y el diagrama de interacción de columnas. Aquí tienen un 2 en 1, ¿no? Tienen el diagrama de interacción de columnas según ACI y según el LRFD. En la descripción del video podrás encontrar un enlace para solicitar información del curso. Y nada, vamos a ver. Aquí tienen el WhatsApp, se los dejo en la descripción del video. Espero que esta información les sea de utilidad. Se despide el ingeniero Humberto Fernández Serrano de Triesur.